Dice así en la versión de Marcos, porque también la trae Mateo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre, nos dirigimos a ti, reconociendo, Señor, que tú eres el que reinas en nuestras vidas, el que reinas en este lugar, el que nos habla a través de quien se para en este lugar. Permite, Señor, que no sean mis ideas, mis pensamientos, ni aún quizás lo que preparé para hablar a tu iglesia, sino sea tu Espíritu Santo, Señor, llegando a nuestros corazones, mostrándonos, Señor, lo que tú quieres, que en esta tarde podamos aprender. El modelo perfecto está aquí en este último versículo que leímos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Que podamos aprender de este perfecto ejemplo lo que es servir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a hacer de entrada una pregunta. ¿Tú qué crees que nos impida servirle al Señor? Tenemos obstáculos como parte de nuestra propia naturaleza que nos impide servir a Dios. Todos, absolutamente todos, nacemos egoístas. Y tenemos algo que es muy feo, la verdad. Se llama orgullo. Y el orgullo tiene muchas ramificaciones. En el orgullo está, por ejemplo, el egocentrismo. Es cuando alguien se siente el centro de todo, o como alguien dijo, el ombligo del mundo. Está la soberbia, aquel que anda con altivez, que ve por debajo a todos. Está la egolatría, que es muy similar a la soberbia. Está la vanidad, pero está también el egoísmo. Y es algo que tú y yo, se supondría que con el paso del tiempo, en la medida en que crecemos, tendríamos que desprendernos del egoísmo. Los niños son inmaduros porque son egoístas. Tú escucha a un niño y sus palabras son mío, mío. Enséñale a compartir y vas a ver qué trabajo le cuesta compartir. Pero muchas veces esto no es exclusivo de los niños, es algo que tenemos también los adultos. No lo decimos con las mismas palabras y con la misma actitud de un niño, ¿no? Y agarramos nuestras cosas y decimos mío.
A veces agarramos nuestra silla y decimos, mía, este es mi lugar. ¿Sí? Fíjense, ahora mandaron a Memo hasta atrás. Está llorando allá atrás, porque ahora no está en su lugar. ¿Sí? Pero me dijo Memo, dilo desde el púlpito para que se sientan mal los que me quitan mi lugar. Y ya me lo dejen, porque es su lugar. ¿No? Alguien definió el egoísmo así: es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar a los demás. Y este egoísmo, bueno, tenemos necesidad nosotros de desprendernos de él. Les decía en la clase, estoy ahorita leyendo los evangelios, y algo que estoy viendo, pensando en este tema, es la actitud de Jesús. Jesús nunca pensó en sí mismo, siempre pensó en los demás. Toda su vida fue un ejemplo continuo de hacer a un lado sus propios derechos para atender las necesidades de los demás. Él, como hombre, tenía lo mismo que nosotros, las mismas necesidades. Él sentía frío, tenía hambre, tenía sed. En alguna ocasión dice la Escritura que él iba por un camino llamado Samaria, y él tenía sed y también tenía hambre, porque sus discípulos habían ido a comprar comida. Y llegó a un pozo y le pidió a una mujer que le diera de beber. Tenía sed. Y esta mujer, sorprendida, le dijo: tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua. En el momento Jesús se olvida de su necesidad, de su sed, y empieza a ver la necesidad de esa mujer, y le dice: si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí, y yo te daría un agua de la cual si bebierais nunca más volverás a tener sed. Amén. Dice: Señor, dame de esa agua. Y se olvidó de su necesidad. Ya el relato de la Escritura nunca dice que Jesús tomó agua, sino satisfizo la necesidad de esa mujer, de su sed espiritual que tenía. En ocasiones se privaba de dormir porque lo seguía tanta gente, y a veces tenía que subir a un monte para alejarse de las multitudes. En otras vio la necesidad de 5,000 y de 4,000 y pensó en alimentarlos. En otras ocasiones vio un féretro que iba por ahí pasando con una mujer llorando detrás de él, y sucedió que había muerto el hijo de esa mujer, que era su único sustento, y fue movido a compasión y dijo: detengan ese cortejo fúnebre. Bajaron, oró por ese pequeño, bueno, no era ni tan pequeño, era yo creo ya mayorcito, y lo levantó. Y siempre dejó sus necesidades al final, o a veces ni las llegó a satisfacer. Así que cuando vemos este relato, y quise hacer énfasis en el último versículo que leímos, el mismo Jesús les está diciendo a sus apóstoles: yo, su maestro, el Hijo de Dios, ¿saben para qué vine a este mundo? Para servirles a todos ustedes, no para que me sirvan. Yo vine a servirlos y vine a dar mi vida en rescate de todos ustedes. Y fíjense, en este contexto en el que está diciendo estas palabras Jesús, si ustedes leen tanto el relato de Mateo como el relato que leímos aquí de Marcos, lo está diciendo Jesús en un contexto donde ya 3 veces habían anunciado que tenía que ir a Jerusalén a morir.
Y aquí les acaba de decir apenas, ¿sí?, que va a ir a Jerusalén a morir. ¿Y saben qué hacen estos dos discípulos que leímos aquí? Y en el relato de Mateo dice que la querida madre de ellos fue la que tomó la iniciativa para decirle a Jesús: Señor, vengo a abogar por mis chiquitos. Si puedes, Señor, cuando vengas en tu reino, mira, que mi Jacobecito esté a tu derecha, mi Juanito a tu izquierda. No seamos tan duros con la mamá de estos dos discípulos. ¿O no, mamás no quieren lo mejor para sus hijos? ¿Sí, verdad? Que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nada más que a veces tenemos que ser prudentes en ver qué es lo que le pedimos a Dios. Hazlo el más grande. Cuidado. Hay cosas que a veces no convienen pedir. Y estos discípulos se adelantan, pero lo que me asombra es que no están pensando en Jesús, lo que les acaba de decir. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho, ¿sí?, de la gente que está ahí, de los religiosos, y que sea crucificado. E inmediatamente después de que les dice, ellos se acercan Jacobo y Juan y le dicen a él. A lo mejor yo quiero pensar bien de ellos. Le habían creído a Jesús, él tenía que morir, iba a padecer, iba a resucitar y después iba a venir en un reino. Y querían en ese reino ocupar lugares importantes. Se adelantan y dicen: en tu reino, Señor, permite que nos sentemos el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Pensando en sí, nada más en ellos. Y leímos, los demás lo escucharon y se enojaron. ¿Por qué se habrán enojado? Porque decían: híjole, estos cuates están mal, deberían ser igual de humildes que todos nosotros 10. Nosotros nunca pedimos nada. Yo creo que en el contexto en que lo dice que se enojaron porque dijeron: chin, se nos adelantaron. Hijo, ¿por qué no se me ocurrió esa idiota? Yo lo hubiera pedido antes. ¿Qué tal si se los concede el Señor? Surgió una cuestión de cosas perversas, de envidias, de disputas, ¿no? Y se molestaron, pero el Señor les tenía que enseñar algo. Miren, les dijo él: ustedes pueden beber de lo que yo voy a beber, de la copa que voy a beber. Y la copa, cuando habla el Señor de la copa, simboliza llegar a tener el mismo destino que Jesús. Les dijo: pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizados. Y ellos a lo mejor no sabían de qué les hablaba Jesús, pero ellos dijeron sí. Y a lo mejor aquí fue una profecía de Jesús, les dijo: es verdad, ustedes van a beber de mi misma copa y van a ser bautizados con el mismo bautismo. Y no se refería al bautismo que le hizo Juan el Bautista, se refería al bautismo de fuego. Y si lo van a pasar hecho. De hecho, Jacobo fue el primero de los apóstoles que fue martirizado, ¿sí? Él fue el primero. Dice: van a pasar por esto, pero lo otro que me están pidiendo, no saben ni lo que piden. A lo mejor volteó y le dijo a la mamá de ellos también: mamacita, no sabes ni de lo que pides para tus hijos. Esto no está en mí concederlo, ¿sí? Y les tiene que aclarar cómo son las cosas en su reino. En el reino del Señor es diferente a los reinos de este mundo. ¿Sí? No tiene que ver nada con la corriente de este mundo.
Y les tiene que aclarar, dice aquí, los llamó aparte y les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ellos se enseñorean de esas naciones? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Y esto lo vemos en el mundo. Ellos no están para servir. Aunque se llamen servidores públicos, en realidad están para que les sirvan. ¿Sí? Y Jesús no les cambia las cosas, ¿no? Dice: así es en el mundo. Ellos se van a enseñorear. Pero aquí está la clave, dice: pero no será así entre ustedes, entre nosotros, no va a ser así. Sino que el que quiera hacerse grande, ¿alguien quiere ser grande en el reino de Dios? Bueno, conviértase en servidor de todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿sí?, sirva a todos. Esa es la condición en mi reino. Así que estas ramas que tenemos del orgullo, nosotros tenemos la gran responsabilidad de que cada día vaya disminuyendo nuestras ambiciones personales, nuestro deseo de prestigio, de pompa, de poder, tienen que menguar. Tenemos que aplastarlas o pedirle a Dios que nos humille, que aniquile nuestro orgullo. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a poder librar de esto? Bueno, miren, dicho sea de paso, ningún ser humano se libra de esto si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie se va a poder librar porque nos gusta. Es como aquel pato que dijo que ya se había librado del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Y él les dijo a los demás: miren, a mí esas palabras de adulación no me hacen nada. Es como cuando me echan agua, todo se me resbala, nada se me queda. Pero el otro pato le dijo: pero ¿cuánto te gusta que te echen agua, verdad? Y a veces nos gusta. Por eso a veces nosotros les hemos pedido: hermanos, no nos echen flores. No digan después de que uno baja de aquí: pastor, qué mensaje. No sabe cuánto me gustó escucharlo, cuánto me ayudó. No, lo voy a subir a internet. Bueno, ya lo suben. No, a veces nos hace daño eso. En otras digo que también es válido, porque también necesitamos cierto estímulo, pero tenemos que diferenciar cómo se hacen las cosas. Y entonces solo será a través de la obra del Espíritu Santo que nos va a hacer entender que los demás tienen un rol importante que jugar en medio de nosotros y para ayuda nuestra. ¿Cómo se define el servicio? Estuve buscando algunas definiciones. El servicio se define como un trabajo hecho para otras personas o para Dios y adoración a Él. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Sobre todo el servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quien es Él, nuestro Salvador. No solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en su camino. Servir a Dios es consagrar la vida para Él, conduciéndonos de manera que a Él le agraden nuestro diario vivir. Y hermanos, servir a Dios, ¿sabes qué es? Un privilegio que Él nos da, porque no nos necesita. Él no nos necesita para nada, pero nos da el privilegio de servirle a Él y además
Él, una vez que servimos, y si servimos bien, y si somos fieles, ¿qué creen? Nos va a recompensar. Porque así es nuestro Dios. No solo nos da esa oportunidad, sino nos premia cuando lo hacemos bien. Cuando tú vas al último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia? No entendí nada. Perdón, es que dije mal. El último libro del Antiguo Testamento. Es que yo por eso no entendí, porque estaba pensando en Malaquías ya. El profeta Malaquías está hablando a un pueblo que apenas unos años antes habían tenido un gran compromiso de consagrarse a Dios y de retomar las cosas que ellos habían dejado de hacer. La adoración, ¿sí?, los diezmos y las ofrendas que habían dejado de estar aportando. Y cuando tú lees a Malaquías, ¿sí?, el nombre Malaquías, ¿alguien sabe lo que significa? Significa mensajero. Y él trae un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo para exhortarlo, para amonestarlo, para decirle, ¿no?, todo lo que no está haciendo bien. Y primeramente, ¿saben a quién se dirige? A los sacerdotes. Porque ellos, como líderes, son los que habían olvidado la adoración en el templo a Dios. Cuando años atrás se habían comprometido a eso. Pero después se dirige a todo el pueblo. Y a todo el pueblo tiene que señalarle las cosas que están faltando o que han dejado de hacer. Déjenme ir tantito a Malaquías. Y luego en el capítulo 4, no, en el 3, fíjense lo que les dice a partir del verso 13. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho, por demás es servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y les dice Dios a esa porción, a ese remanente que sí temen a él, ¿sí?, y que no están corriendo como todos los demás que eran soberbios, que le reclamaban a Dios: ¿de qué nos vale estar guardando tus preceptos? ¿No? ¿Qué beneficio hemos sacado de ti, de servirte? A ellos les dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y les dice esto Dios: y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré, o en que actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay diferencias, como la hay entre el justo y el injusto. Y las hay como entre el que sirve y el que no sirve. Así que la diferencia entre estos dos quiere decir que, aunque todos estamos aquí, todos somos hijos de Dios, a veces no todos tenemos una actitud de servicio. Las acciones que cada uno de nosotros hagamos hablan por nosotros mismos.
No necesitamos hablar y cacaraquear. Necesitamos hacer las cosas. A lo mejor algunos no se dieron cuenta porque llegaron más tarde, pero en la mañanita se pone una mesa para tomar alimentos. Veníamos bajando de la oración y de repente oímos ¡crash! Se cayó la mesa, no sé si no la acomodaron bien, no le pusieron bien los seguros. Pero cuando ya llegué aquí, ya vi algunos hermanos levantando la mesa, levantando las tazas que se cayeron, las cucharas. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dio el ministerio del levantatazas? Nadie, ¿verdad? Se dispusieron. Su actitud habló. ¿Sí? No necesitas que te pongan un gafete aquí que diga servidor de Dios para hacer algo. Toma la iniciativa. ¿Sí? De repente llegaron los alimentos y la cobradora no estaba. Por una circunstancia ajena a ellos que les pasó, estaban retrasados. Bueno, estaban aquí, pero se les acabó su agua. Y entonces vi que nadie estaba cobrando. Dije, pues yo me paré ahí, pero pues no tenía dinero. Me llegaban con uno de a 200. Espérame tantito porque no tengo cambio. Entonces ya le dije a Dana, oye Dana, dile a tu mamá a ver los dineros. Ya me puse a cobrar. Pero es que no es mi ministerio. ¿No? ¿Pero qué te cuesta hacerlo? Te puedes poner ahí a empezar a hacer cosas, lo que se requiera. Así que tus acciones van a hablar más fuerte que tus palabras. Fíjate, este pueblo de Malaquías, su falsedad que tenía, diferenciaba al justo del injusto, y aparentemente el pueblo estaba prosperando porque estaban viendo a otros. No les sucede nada a los soberbios, es más, prosperan. ¿Ya leíste el Salmo 73 de Asaf? Cuando él casi le está reclamando a Dios, ¿no? ¿De qué sirve también? ¿O de qué vale servirte, Señor? Los malos prosperan. Hasta que llegó a inquirir en el templo de Dios, llegó a preguntarle a Dios y Dios le reveló, no te preocupes. Mira, esos están como en deslizaderos. Su fin va a ser desastroso. Tú sé fiel y haz lo que tienes que hacer. Y estos hombres estaban así. Así que este contraste entre los arrogantes y entre los que temen a Dios, estos son los que dice Dios sobre los que tienen un corazón dispuesto a servir. Estos son mi especial tesoro. Regresa a Marcos. Servir no es algo sencillo que se nos da de manera natural. Lo natural, les decía, se nos da ser egoístas. El problema que tiene el ser humano es su egoísmo. ¿Sí? Fíjense, déjame leerte esto, estamos distanciados aunque estemos juntos. ¿Sí? Es como si estuviéramos ocupando un espacio común, pero no tuviéramos intereses comunes. La motivación para ayudar, animar, aconsejar, preocuparnos por otros, digamos sí, para servir a otros, parece que está languideciendo en nuestros tiempos. ¿Se acuerdan de Jesús? Vamos a Juan, capítulo 13, versos 14 y 15. Tú conoces el pasaje. Jesús está pronto también a morir. Y una noche anterior
se reúne con sus discípulos en el aposento alto. Y había una costumbre en ese entonces, por los caminos donde transitaba la gente, eran caminos llenos de tierra, a veces de lodo, y la gente se ensuciaba los pies, y era responsabilidad del anfitrión, del que hospedaba, mandar a un sirviente, a un criado, a lavar los pies de aquellos que recibía en su hogar. Pero llegan a ese lugar y no hay quien les lave, porque no hay un siervo, no hay un esclavo, y el anfitrión pues no lo iba a hacer tampoco. Entonces están ahí Jesús con sus 12 apóstoles y todos ellos con los pies sucios. Imagínate la escena, a lo mejor se voltearon a ver uno al otro, y Juan le hacía una seña así a Pedro y decía: ¿quién nos irá a lavar? Y entonces Jesús toma la iniciativa. Acuérdate del versículo de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces en esa escena, ¿sí?, Jesús toma la iniciativa, se levanta y empieza a lavar. No dice la Biblia en qué orden estaban los apóstoles. Lo único que registra es que cuando llega Pedro, ¿sí?, Pedro, quizás lleno de vergüenza, como era medio blanquito, se le puso su cara colorada, ¿sí?, y le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar a mí. A lo mejor en ese momento reconoció, dice: qué regada dimos, o di. Yo debía haber tomado esa iniciativa y de servir. Y ya Jesús les había dado enseñanzas antes: el que quiera ser el primero será el que sirva a todos, el que quiera ser el más grande será el servidor de todos. Y se peleaban y se disputaban los lugares de honor. Habían ido discutiendo en el camino, dice, quién iba a ser el más grande. Y cuando Jesús les pregunta qué discutían en el camino, dice la Biblia, se quedaron callados. No le dijeron qué discutían, porque era una actitud muy carnal, ¿no? ¿Quién será el primero? Y Jesús, sabiendo todo eso, les puso un niño enfrente. El que quiera ser mayor, hágase como uno de ellos, pequeñito, chiquito, no grandote, chiquito. Sirvan. Y entonces llega con Pedro y le empieza a lavar. Ustedes conocen toda la historia, pero los versículos, les dije, 14 y 15, dicen así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es nuestro perfecto ejemplo de alguien que sirve. Siendo Dios, no le importó dejar su trono y venir a servirnos, a hacerse un siervo. Y nos pone el ejemplo, ¿sí? Y cuando dice, ustedes también lávense los pies unos a otros, nos está diciendo, sírvanse unos a otros. Tomen esa iniciativa. Estamos aquí no para ver quién nos los lava, sino a quién se los vamos a lavar. ¿A quién le vamos a hacer un bien, un servicio? ¿Sí? ¿A quién vamos a atender sus necesidades? ¿De quién nos vamos a preocupar? ¿A quién vamos a atender? Así que esta vida de Jesús fue una vida de completo servicio a los demás. Digamos, si por encima de lo que Él vino a hacer, del sacrificio y todo eso, podemos resumir la vida de Jesús en algo, es en servicio. Porque parte de lo que hizo de su obra, de morir en la cruz, pues fue un servicio para nosotros. Entonces, toda su vida fue una vida de servicio. Fíjate lo que hizo. Vamos a Mateo 17. Del
del verso 14 al 21. Bueno, está muy largo, no voy a leer todo. Ustedes conocen la historia, viene bajando Jesús de la transfiguración en el monte, ¿sí? Y se encuentran con un muchacho lunático, endemoniado. Y el Padre les ha pedido a los apóstoles que le sacaran el demonio y no pudieron. ¿Sí? Y entonces les dice Jesús que no pudieron, dice Jesús enojado, tráiganmelo acá. Pero antes les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesús no iba a ser eterno en esta tierra. Ejemplo nos estaba dando y Él espera que nosotros ahora podamos servir y seguir sus pasos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya deberían estar haciendo las cosas que yo hago, ya les he dado autoridad, les he dado poder. Y cuando estaba notando esto me acordé de una historia. Y cualquier parecido, no con esta congregación, con otra que ustedes conozcan, es mera coincidencia, ¿eh? Cuenta esta historia que un día estaba el pastor de una congregación en su oficina y por ahí andaba un diácono, uno de los diáconos. Son de esas congregaciones donde los diáconos tienen un peso muy fuerte. Entonces estaba un diácono y de repente eran 11:45 y el pastor salió de su oficina, se subió a su carro y se fue. 12:15, regresa el pastor, se mete a su oficina y todos los días empieza a hacer esto. Pero este diácono, como era bien observador, empieza a notar que esto es una conducta rara en el pastor. Y como es un diácono bien preocupado por su pastor y además comunicativo, va con los otros diáconos y junta a todos los diáconos. Dice, vénganse cuerpo de diáconos. Si estoy sospechando que nuestro pastor ya le está patinando. Dice, porque miren, tiene una conducta muy rara. Todos los días, al 11:45, se sale de la oficina, se va y regresa a las 12:15, pero cuando regresa bien contento. Cuando se va triste, pero cuando regresa bien contento, viene feliz, con una sonrisota. ¿Sí? Dice, para mí que anda en malos pasos. Y como este era el líder de los diáconos, los demás les dicen, ¿y qué vamos a hacer? Dice, pues yo propongo que lo confrontemos, que nos aclare su conducta dudosa, rara, y pues le hacen una junta al pastor, ¿no? Los diáconos. Y pues este es el diácono que toma la iniciativa, ya que el pastor está ahí sentado en la silla de los acusados. Le dice, pastor, con todo respeto, porque así son, ¿no? Cuando nos van a decir algo a los pastores nos dicen, con todo respeto. ¿Sí? Fíjese que no nos parece su conducta rara que ha estado teniendo de un tiempo para acá. Dice, ¿cuál conducta? Pues esa que tiene todos los días. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿No se ha dado cuenta? Todos los días se sale al cuarto para las 12, se sube a su vehículo y ya lo observé, lo fui a observar y se va a parar allá en esa montaña donde a lo largo, a lo lejos pasa un tren. Usted se sienta en una piedra y cuando ve pasando el tren, yo veo que esboza una sonrisa y no lo pierde de vista hasta que desaparece. Y ya se regresa. Se lo he observado, pastor. Dice, y esa conducta se me hace muy rara en usted. ¿Qué le pasa, no? Parece niño observando un trenecito ahí que va y se pierde a la distancia. ¿Qué le causa tanto gozo, tanto placer? ¿Ver un trenecito? Y dice el pastor, efectivamente, me causa mucho placer ver algo que se mueva sin que yo lo empuje.
Porque si no estoy detrás de ustedes, diáconos, no hacen nada. Y como habían llevado a sus esposas, los diáconos, para tener fuerza, porque ellas son la fuerza, ¿no? Voltea con la esposa del diácono y le dice: y porque si no estoy detrás de usted, hermana, para que funcione el grupo de mujeres, no hacen nada. Y menciona al otro diácono que se encargaba del mantenimiento. Y si no estoy con usted, y empieza a decir así de cada uno de ellos, del que estaba a cargo de los niños, del que estaba a cargo de esto. Y dice de repente el pastor: y ya me cansé. Por eso me da mucho gusto ver algo que se mueva sin que yo lo empuje. Y quizás el Señor llegó ese momento en que les dice a sus discípulos, a sus apóstoles: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? O sea, no han aprendido. Ya les di potestad, poder sobre hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dijo: y nada les dañará. ¿No me creen? Háganlo, porque no todo el tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes son la fuerza que va a hacer mover la iglesia. Nosotros, tú y yo, somos las manos del Señor, los pies del Señor, los labios del Señor. Él no va a venir otra vez a hacer lo que vino a hacer por primera vez. Ahora somos nosotros, la iglesia. Y por eso yo creo que el Señor les llama la atención a ellos. Tenemos que despojarnos, hermanos, de un síndrome de celebridad. Alguien, a ver si le dice a alguien este nombre: el coronel James B. Irwin. No son de mi época. ¿A nadie les dice algo este nombre? Él fue uno de los 3 astronautas que viajaron por primera vez a la luna y caminaron en la luna. Pero este Irwin era creyente. Y llegó un momento en que lo iban a entrevistar y lo presentaban como una gran celebridad. A ver qué les iba a decir uno de los pocos hombres que ha caminado sobre la luna. Entonces reunieron la rueda de prensa y le dieron el micrófono a él, y él pronunció estas palabras. Dice: mientras regresaba a la tierra, comprendí que yo era un siervo de Dios, no una celebridad. Así que estoy aquí como siervo de Dios en el planeta Tierra para compartir con ustedes lo que he experimentado, a fin de que otros conozcan la gloria de Dios. No quería robarle un solo ápice de la gloria a Dios. El síndrome de celebridad tenemos que desecharlo de la iglesia. No podemos creer que haya alguien que tenga que sobresalir, que protagonizar. No cabe en medio de nosotros, no cabe pedir los primeros lugares en el reino de Dios. La verdadera grandeza se mide de otra forma, no por los puestos que ocupamos, sino por lo que sirvamos a los demás. Esa es la verdadera grandeza, el servicio a otros. Fíjense, Pablo carecía de esto. ¿Se acuerdan cómo se presenta Pablo en todas sus epístolas? Yo, Pablo, siervo de Dios. Yo, Pablo, el esclavo de Cristo. No se presenta como el gran apóstol. Es más, dice: yo fui el último y fui como un abortivo. No soy el gran apóstol. Dice: no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. Pero creo que entre los apóstoles el más grande fue Pablo. ¿Y a qué se debió su grandeza? Porque se dio y sirvió. ¿Sí? No estaba buscando destacar, desechó sus credenciales, las hizo a un lado. Los gobernantes necesitan tronos, nosotros no.
En la familia de Dios hay un cuerpo de personas llamadas siervos, servidores. Esa es la forma de llegar a la cumbre en el reino de Dios, sirviendo. Ya dejemos esta era vulgar del yo en la que vivimos. El yo, el mío, mío. Es vulgar eso dentro del reino de Dios. No cabe en medio de nosotros. Y el siervo, vuelvo al versículo base del 45 de Marcos 10, el siervo tiene que ser un dador, tiene que dar. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Entonces el siervo de Dios va a dar. ¿Sí? Filipenses 2, versos 3 y 4, nos habla de ese siervo que dio y que se dio. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuánto miramos por lo nuestro? Fíjense, el consejo de Pablo es: no mires nada más por lo tuyo. No dice tampoco que desechemos lo nuestro. ¿Sí? Los mandatos o el Antiguo Testamento, y Jesús lo ratificó en el Nuevo, dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo que nosotros no nos debemos amar, pero no podemos amarnos más de lo que también debemos amar a otros. Y eso implica mirar por los intereses de otros. ¿Qué intereses tienen los otros? ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ellos? Con hechos. Entonces el siervo tiene que ser un dador. Ya no le permitamos al egoísmo y a la vanidad que nos controlen. Busquemos maneras de ayudar, de estimular, de edificar, de animar, en fin, de amar a otras personas. Busquémoslas, procurémoslas, ¿sí? Salgamos de nuestra comodidad. ¿Es fácil servir? ¿No? ¿Cuesta? ¿Sí? Implica dejar nuestra comodidad, hermanos. ¿Sí? Pero ¿sabes? Cuando servimos, cuando tú y yo servimos, es cuando más nos parecemos a Jesús. La Biblia dice que no va a desmayar nuestro Señor hasta que la imagen de su Hijo Jesucristo se forme en nosotros. No va a desmayar. Entonces es un trabajo continuo que está haciendo Dios para que su imagen se forme en nosotros. ¿Y saben cómo se va a formar? Con los hechos que van a demostrar que nos parecemos cada vez más a Jesús. Déjame ver si encuentro aquí una historia que leí. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muchos huérfanos. Muchísimos huérfanos quedaron, de toda la gente que murió. Y esta es la historia de un coronel de guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Y esta es una pequeña anécdota de él. Dice: una fría mañana, muy temprano, un soldado norteamericano de regreso a su cuartel en Londres, al virar su jeep en una esquina, alcanzó a ver a un muchachito que tenía la nariz puesta en la ventana de una pastelería. Adentro el panadero estaba amasando la masa para una nueva horneada de buñuelos. El hambriento muchachito miraba en silencio, observaba cada movimiento. El soldado acercó el jeep a la acera, se detuvo, salió del camino
y tranquilamente fue hacia donde estaba parado el muchacho. A través de la ventana empañada pudo ver los bocados apetitosos cuando eran retirados del horno caliente. Al muchacho se le hizo agua a la boca y dio un pequeño gemido al ver que el panadero los colocaba en el mostrador, encerrado en un vidrio, siempre con mucho cuidado. Cuando el soldado se colocó al lado del huérfano, su corazón se conmovió por el desconocido muchachito. Hijo, ¿te gustaría comerte algunos de esos? Ah, sí, me gustaría. El soldado entró y compró una docena, los colocó en una bolsa y regresó a donde se hallaba el muchachito en el frío neblinoso de la mañana londinense. Sonrió, le entregó la bolsa y simplemente le dijo: aquí los tienes. Al dar la vuelta para apartarse, sintió que alguien le tiraba del saco. Volvió a mirar y oyó que el niño le preguntaba apaciblemente: Señor, ¿es usted Dios? Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. ¿No te gustaría que te dijeran así por lo que haces? Señor, ¿es usted Dios? Me acuerdo de un pastor que contó una experiencia, lo oí hace como cerca de 30 años, cuando su esposa estaba dando a luz a uno de sus hijos. Traía el cordón enredado en el cuello 2 vueltas. Estuvo a punto de morir el niño. Finalmente lograron los médicos que naciera. Tuvieron que meterlo en una incubadora, así como escuchamos de Mateo. Y cuando su pastor de esta pareja, de este pastor, que no sé si en ese momento era pastor, su pastor que se llamaba Aurelio, se enteró, corrió al hospital y estuvo en el hospital. Y entonces llegó con él, se llamaba Miguel, este pastor, le dijo: Miguel, ¿cómo están las cosas? Pues le empezó a explicar así y así está. Su esposa se llamaba Pati, la que había dado a luz. Dice: Pati, ¿dónde está? Dice: pues no sé, por estar atendiendo todos estos problemas del niño y las complicaciones que hubo, ni me he percatado de ella, debe estar en su cuarto. Y el pastor se fue al cuarto de la Pati. Un rato salió el pastor Aurelio, se despidió de Miguel, dijo: Miguel. Entonces cuando entra Miguel con su esposa Pati al cuarto, le dice Pati con una sonrisa, cuando antes estaba preocupada, le dice: estuvo aquí Jesús conmigo. Dijo Miguel: ¿Jesús? Yo el que vi salir fue a Aurelio. Espero que entiendas lo que trato de decir. Tú y yo somos Jesús. Deja que los demás vean a Jesús en nosotros. Que no te vean a ti, que no me vean a mí. Que digan cuando vamos a algún lugar, que digan: Jesús estuvo conmigo. Y no porque yo me llame Jesús. Sino Jesús estuvo conmigo. Concluyamos. No necesitamos, hermanos, ser brillantes para servir. No tenemos que estar superdotados para participar en las labores de la iglesia. No. Pero lo que sí necesitamos cada uno de nosotros es querer servir, es querer hacerlo, tener la voluntad de servir. Tiene que haber un espíritu dispuesto que le diga a Dios: Señor, muéstrame el camino para poder servir. Enséñame a servir como tú lo hiciste. Ayúdame a hacerlo porque no quiero hacerlo en mis fuerzas. En fin, déjame servir y dar para parecerme a ti. Un hermano llamado Cali
Galloso, no sé si tenga que ver con las funerarias. Voy a contactarlo, por si es hermano, a lo mejor nos hace un descuento. Él dio 3 puntos en función del servicio, como el privilegio que tenemos de servir a Dios. Punto número 1, él dijo, cada día es una oportunidad para servir. Cada día. Así como la Escritura dice que todas las mañanas se renueva la misericordia de Dios, bueno, cada día es una oportunidad para servir. Servir no es fácil, dijo él. Atender las necesidades de otros y estar dispuestos a ayudar tiene que ver con nuestra actitud. Ser un siervo de Dios no es una opción, es un llamado. Servir no es algo que yo hago por Dios, sino es algo que Dios hace a través de mí para bendecir a otros. ¿Te acuerdas de la historia del buen samaritano que Jesús contó? Bueno, ese hombre tuvo la oportunidad, ese buen samaritano, ese día de servir y ser una bendición para otros, y ese era Dios el que estaba usándolo él para servir. Segundo punto, dijo nuestro hermano Galloso, servir implica salir de nuestra comodidad. Servir es una actitud interna, no es un activismo, ¿no? Es una actitud interna de entrega generosa. Una persona que sirve a otros es alguien que ha sido capaz de vencerse a sí misma y superar el egoísmo y la comodidad. La esencia del cristianismo está en la relación de un Dios que no quiere ser servido, sino servir. Y tercer punto dice él, servir nos engrandece. Uno de los mayores obstáculos que se vive hoy en día es el querer ser más que los demás. El pensamiento actual es que la grandeza de una persona consiste en que los demás le sirvan. Para ser semejantes a Cristo no necesitamos ser ricos, ni sabios, ni fuertes. Solo basta amar más. La omnipotencia de Dios también es una omnipotencia de amor y no de fuerza. La grandeza del servir consiste en ser imitadores de Cristo con un corazón manso y humilde. Y Martin Luther King dijo esto: todos pueden ser grandes porque todos pueden servir. No necesitas tener un título profesional para hacerlo. No tienes que ser capaz de hablar correctamente para servir. Tampoco hace falta que sepas sobre Platón o Aristóteles. Lo único que necesitas es tener un corazón lleno de compasión, un alma regenerada por el amor de Dios. Y creo que eso Dios lo ha hecho en nosotros. Nos han regenerado. Hay frases que ya suenan como axiomas. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Sirve. Si quieres parecerte a tu Salvador, si yo quiero parecerme a mi Salvador, tengo un camino: servir. Salir de mi comodidad y dejar que Dios pueda bendecir a otros a través de mí. Vamos a orar. Dios, si no nos has llamado a tu presencia, es que porque todavía no has acabado la obra en nosotros. Todavía hay cosas que se aferran con todas sus fuerzas a nosotros. Todavía hay una parte carnal nuestra que ambiciona los primeros lugares, que ambiciona sobresalir, brillar, porque satisface el ego. Pero también hay una parte pura en nosotros que tú nos las has dado y está llena de espiritualidad y que anhela servir desinteresadamente, sin buscar honor, sin buscar reconocimiento. Y a veces es esa lucha encarnizada que nos dice tu palabra, que la carne combate contra el espíritu.
Señor, déjanos ser como tu siervo Juan el Bautista y pedirte, como él lo hacía, que nosotros menguemos y tú crezcas. Que no se hable de lo que hacemos, sino de lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo. Que nosotros solo seamos un reflejo de lo que tú eres. La luz que nosotros emanamos no es propia, Señor, solo reflejamos tu luz. Las obras que nosotros hagamos, que sean esas que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Danos corazones de siervos, Señor. Que esta iglesia se pueda caracterizar por tener gente dispuesta a servir, no a figurar. ¿Qué contraste se veía hace 8 días con casi 25 hermanos ensayando aquí en la alabanza, con 2 que estaban atrás en la cabina? Que no busquemos los puestos de honores para sobresalir, para ser vistos. Quizás aquellas cosas calladas que nadie las va a notar, a la sombra son las que tú vas a reconocernos cuando estemos en tu presencia. No la grandeza, Señor. Hay tanta necesidad con los maestros en el sonido, en la transmisión y en otras actividades. Habla al corazón de cada quien. Que de verdad deseemos estar donde tú nos quieres y que tú te lleves toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense. Que Dios los guarde. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.